Abran por favor sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, pasaje en el cual meditaremos en esta mañana, en esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde queremos suplicar tu dirección, tu ayuda del Espíritu Santo en la exposición de tu palabra. Te suplicamos que sea de bendición para nuestras vidas, que podamos comprender tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios el Espíritu Santo. Por tanto, tiene las mismas perfecciones que el Padre y que el Hijo. El Espíritu Santo es invisible y santo, eterno, creador, omnipresente, omnisciente, omnipotente, perfecto, veraz, bondadoso, soberano. Todas estas perfecciones están claramente enseñadas en el Nuevo Testamento. Pero también se nos enseña que Dios es inmutable, es decir, no cambia. Porque yo Jehová no cambio, dice el profeta Malaquías, allá en su capítulo 3, versículo 6. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Es más, las dádivas y dones de Dios se originan en que Dios no cambia. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Ahora, por la encarnación de Cristo, por su ministerio, por su muerte para el perdón de nuestros pecados, su resurrección para nuestra justificación, y por otra parte la creación de la Iglesia con el fin de que sea sal y luz al mundo, el Espíritu Santo nos ha concedido por su gracia y soberanía nuevas y distintivas bendiciones. Menciono solo una diferencia, como ejemplo, una diferencia fundamental entre la antigua dispensación y lo que hoy los cristianos vivimos. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros para siempre. Mora en nosotros y está en nosotros. Esta fue la promesa del Señor Jesucristo que se cumplió en Pentecostés. Hoy meditaremos en un aspecto muy importante y distintivo de la obra del Espíritu Santo en nuestros días, porque es para la Iglesia, los dones de la Iglesia, los dones del Espíritu para la Iglesia. Y vamos a dividir este mensaje en 4 principios: el principio de la diversidad, el principio de la equidad, el principio de lo benéfico y el principio de la interdependencia. Los podemos memorizar muy fácilmente si formamos el acróstico DEBI: diversidad, equidad, beneficio e interdependencia. El principio de la diversidad lo encontramos ahí en 1 Corintios, pasaje que les pedí que abrieran ustedes, y que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones, hermanos, no debemos confundirles con los talentos. Los talentos son habilidades, cualidades heredadas, algunas de ellas desarrolladas, pero las podemos desarrollar porque contamos ciertas características naturales heredadas. Alguien que no oye bien difícilmente tendrá
el don de la música, ¿verdad? El talento de la música, un talento musical. Si ustedes me dicen que Beethoven, bueno, pero resulta que Beethoven sí oyó, después perdió el oído, que es otro asunto, ¿verdad? Pero se necesita ciertas cualidades. A veces son corporales, por ejemplo, reflejos, fuerza, que algunos tienen por herencia y otros no, y pueden desarrollar ciertas habilidades. Pero esas también vienen de Dios, ya lo vimos. Esos talentos provienen de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. Dijimos que es una capacidad, y una capacidad se refiere a alguien que es competente, idóneo para cumplir una función. Es decir, cuenta con las cualidades, el conocimiento, las habilidades para desempeñar un papel y ocupar, en ocasiones, un puesto. En las enumeraciones de los dones, observamos que algunos implican un puesto y otros no. Por ejemplo, entre las capacidades mencionadas en los diversos pasajes, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y un pasaje más de Pedro, se mencionan las siguientes capacidades: predicación o profecía, enseñanza, exhortación, servicio. Se habla de que el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, palabra de sabiduría, fe, discernimiento de espíritus. Dice los que administran, los que ayudan. Algunos de nosotros ni siquiera pensamos, ¿verdad?, que es un don ayudar. Todos debemos ayudar, pero hay personas que tienen especialmente ese don o de administrar, hermanos. Todos esos son dones que Dios da al creyente en Cristo para que beneficio de la iglesia, como veremos más adelante. Y también, como ya hace algunos meses predicamos, que también el Espíritu Santo da hombres a la iglesia, personas a la iglesia como dones. Entre ellos están los predicadores, los evangelistas y los pastores y maestros. Pastores y maestros es un solo don, no son dos. Hay el don de enseñanza, pero ese es uno. Pero estos que estoy mencionando, predicadores, evangelistas, pastores y maestros, implican incluso casi siempre un puesto. El de pastor definitivamente es un puesto, hermanos. Es un hombre que ocupa un puesto. Alguna vez, varias veces he escuchado más bien que algunos piensan que algunos que dan consejería son pastores. No son pastores, hermanos. Puede que tengan otros dones. Es una combinación de exhortación y de sabiduría, ¿sí? Ese don de ser consejero. Pero el consejero no necesariamente es un pastor. El pastor es un puesto, hermanos. Es un nombre que Dios da a la iglesia. ¿Sí? Bueno, esto es una gran diversidad. Pero resulta que también hay servicios especiales. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Nosotros, cuando hablamos de ministro, siempre pensamos en el ministro de Educación Pública, ¿verdad? O el de Relaciones Exteriores, así como hombres con un puesto especial. Miren, ministro significa simplemente siervo. Y ministrar es servir. A veces nosotros queremos adornar algunas cosas y hablamos del ministerio musical. Ese es el servicio musical, hermanos. Yo recuerdo, cuando estudié en el instituto para el ministerio, o sea, para el servicio, que la clase se llamaba Servicio Juvenil. Así se llamaba la clase que nos iban a dar, ¿verdad? Servicio Juvenil. No hablaban de ministerio, porque ministerio como que es para adornar
el servicio. Es servicio, hermanos. Bueno, esos servicios diferentes también los da Dios. Da el don, pero también da un servicio especial. Fíjense, cuando el Señor se presentó allá en la playa y restauró a Pedro, Pedro vio que Juan estaba ahí y le pregunta al Señor, bueno, ¿y este qué? Él iba a ser pastor, iba a pastorear, ¿sí? Pedro. Y le pregunta y además le anuncia que iba a morir. Y entonces le dice, bueno, ¿y este qué? Y el Señor le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. O sea, hermano, si usted tiene el don de ayuda, el don de servicio, el don de presidir, de exhortación, no pregunte por los otros, eso no es asunto nuestro. No es asunto mío que Dios le quiera conceder un don a un hermano y otro don a otra hermana. Eso no nos corresponde. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir al Señor con nuestro don. Los resultados, hermanos, del ejercicio de los dones dependen de Dios. Dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Al servir existen diversas actividades, hermanos, y el poder de Dios se manifiesta y obra en esas actividades. No nos corresponde a nosotros, eso dejémoselo a Dios. Nosotros nunca en realidad sabemos los resultados. A veces algún predicador se siente mal porque hace un llamamiento y nadie responde. Pues eso es lo que él cree. Nosotros no sabemos cómo ha obrado Dios. Hasta aquí, hermanos, podemos expresar 3 conclusiones. La primera conclusión, porque existe diversidad, existe un cuerpo. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Un hígado no es un cuerpo, ¿verdad? ¿O sí? Es más, ni siquiera un ojo. Si todo fuese ojo, dice, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Eso dice el versículo 17, el 19 y el 20 dicen, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La segunda conclusión, con base en 1 Corintios 12, del 4 al 6, podemos definir los dones del Espíritu Santo de la siguiente manera. Son las capacidades, competencias y habilidades específicas provenientes del Espíritu Santo y concedidas por gracia y de manera sobrenatural a cada uno de los redimidos. Usted tiene por lo menos un don, hermano. Un don de estos que mencionamos. Predicación, servicio, enseñanza, etcétera. Por lo menos uno. Y la tercera conclusión. La dádiva de los dones, el servicio asignado, su ejercicio y sus resultados dependen de las 3 personas de la Trinidad. Vuelvan a leer en su casa 2 Corintios, capítulos 12, del 4 al 6. El principio de la equidad, hermanos, está mencionado ahí en el versículo 7, la primera parte. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos por lo menos un don. Dice, pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu. O sea, hermano, si usted me viene a decir aquí que no tiene ningún don, digo, una de dos, es un mentiroso o no tiene fe. Porque la Escritura habla claramente que todos tenemos un don. No importa la edad, no importa su situación, hermanos. Si es pequeño, grande, tiene dones. Si usted ha creído, el Espíritu Santo le ha dado por lo menos un don. Y todos los dones tienen el mismo valor, importancia y dignidad
porque todos proceden del Espíritu Santo, que por su gracia y soberanía nos los ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, los lugares, puestos o cargos los da Dios mismo. Dice, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Sí, Él decidió qué don y dónde ponernos. ¿Sí? Podemos anhelar, aspirar, dice 1 Corintios 12:31, los mejores o mayores dones, pero eso no significa que el Espíritu Santo necesariamente nos los va a dar. Y usted puede aspirar, obviamente, ser predicador. Si usted no ha descubierto ese don, dice, bueno, pero yo quiero ser predicador. Bueno, lo puede aspirar, pero no necesariamente el Espíritu Santo se lo va a dar. Dios da los dones de acuerdo a las necesidades de cada iglesia. Me refiero a la iglesia local. Cuando yo hablo de la iglesia, hermanos, en este mensaje, no estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de las iglesias locales, de la iglesia local como la nuestra. ¿Sí? Ahora, si hay un don mayor, si hay un don mejor, ¿alguien me puede decir cuál es? No, ese no es un don, hermanos. La predicación es el mejor de los dones. Lean ustedes 1 Corintios 14. Ahí hay una gran exposición acerca de cuál es el mejor don. ¿Sí? La predicación. Y claro que podemos aspirar a él, ¿por qué no? Dios sabrá si nos los concede o no. Ahora, probablemente, digo porque no puedo yo decir que es el único medio que Dios utiliza para darnos a conocer cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Repito, la iglesia es probablemente el único medio que Dios utiliza para darnos a conocer cuál es nuestro lugar en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Bernabé y Pablo fueron enviados como evangelistas. Nosotros decimos misioneros, pero es una palabra que no existe en la Biblia. Son evangelistas, hermanos. Los evangelistas van a predicar y a fundar iglesias. Nosotros a veces confundimos el don de evangelista con el de predicador. Son diferentes, hermanos. El evangelista es el que va, predica a multitudes, a grupitos y a personas individuales y funda iglesias. Como Felipe. Felipe dejó una iglesia en Samaria. Y muy probablemente en el lugar de su residencia definitiva, ¿verdad? También ahí debe haber fundado una iglesia. No lo sé, pero lo implica toda la enseñanza de Hechos que así fue. Entonces, Bernabé y a Pablo, ¿quién los envió? La iglesia de Antioquía, hermanos. El Espíritu Santo le habló a la iglesia y los envió. ¿Cómo supieron ellos? Por la iglesia, hermanos. Ahora, los primeros 7 diáconos, ¿quién los seleccionó? ¿Quién los escogió? La iglesia. Lean Hechos capítulo 6. Verán que la iglesia, Dios los escogió a través de la iglesia. Bueno, y a propuesta de Jacobo, así hubo una propuesta, pero la iglesia de Jerusalén decidió nombrar a Barsabás, Silas, Pablo y Bernabé para enviarlos a Antioquía llevando un importantísimo mensaje doctrinal que había decidido la iglesia. La iglesia, hermanos, entonces, a través de la iglesia, Dios habla. Bueno, Lucas, el escritor de Hechos, aclara que Barsabás y Silas eran además varones principales y predicadores. Sí, eran eso, pero Dios los escogió a través de la iglesia para que llevaran ese mensaje.
aquí podemos sacar una conclusión. Es claro, hermanos, que el Espíritu Santo dirige a las iglesias para buscar y nombrar a los hombres idóneos para servir en áreas específicas. La iglesia, hermanos. El problema es que nosotros, de manera individual, en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios para conocer nuestro lugar en la iglesia, tomamos en cuenta nuestras circunstancias, nuestros objetivos, nuestras familias, nuestras limitaciones. No evaluamos la voz de Dios que Él tiene a través de la iglesia. Él nos habla, hermanos, a través del cuerpo de Cristo. Es una revelación de la voluntad de Dios para nuestro servicio y para nuestra vida. El principio de lo benéfico. Versículo 7, la segunda parte. Le es dada manifestación para provecho. El don debe hacer bien a los otros. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, para el bien de los demás. El Nuevo Testamento interlineal traduce para lo provechoso. Y la Biblia de Jerusalén para provecho común. Los dones, hermanos, no son para que nosotros nos envanezcamos o los pongamos al servicio fuera de la iglesia. Son para la iglesia, hermanos. Ahí es donde deben ejercerse los dones. En la iglesia, porque para eso nos los dio Dios. Para el bien común, ¿de quién? De la iglesia. Ahora, ¿cuál es el último objetivo, el fin final? El bien final consiste en parecernos a Cristo. Los dones nos son dados a la iglesia para que nos lleven a todos, no de manera individual, sino a toda la iglesia a parecernos a Cristo. Los dones deben ayudar primero a equipar, a capacitar, pues, a los otros, a equipar a los otros, a madurar a los otros. Ahora sí, vayan, si ustedes quieren, a Efesios capítulo 4, el pasaje que leímos hace unos momentos. Efesios 8 dice, y dio dones a los hombres. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, o sea, equipar, ayudar a equipar y a madurar a los santos, o sea, a los salvos, a la iglesia. Y el propósito es que sirvan en la edificación de la iglesia para la obra del ministerio, o sea, del servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones nos son dados, hermanos, para que edifiquemos a los otros. Y los otros, claro, también nos van a edificar con sus dones. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del buen uso de los dones? Bueno, la unidad de la iglesia en la fe, dice, y el conocimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, hermanos, lo usamos mucho para hablar personalmente, para decirle, hermanos, que tienes que llegar a la plenitud de Cristo. Sí, pero aquí está hablando de que todos, como iglesia, hermanos, lleguemos a eso. Y eso se logra por el buen uso de los dones. Ahora, otra evidencia, la firmeza de la iglesia en la doctrina. Fíjense bien, otra vez habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños. No dice, para que no seas niño. Dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Tenemos que crecer, pero como iglesia, todos, hermanos, y eso se logra con los dones que cada uno de ustedes tiene.
Y también se logra pues con la ayuda mutua del don recibido, del ejercicio del don recibido. Si tú, hermano, ejerces tu don, ¿sí? Entonces es señal de que estás usando bien tu don. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado, o sea, de acuerdo, y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Observe que la iglesia recibe el crecimiento de Cristo, la cabeza, pero lo recibe cuando cada uno de los miembros de la iglesia están de acuerdo, unidos y se ayudan mutuamente al ejercer la actividad propia de su don. También la Biblia nos exhorta a que el que tiene el don del servicio, ¿qué? Dice, pues sirva. Y el de enseñanza, que enseñe. Pero hay quienes no ejercen su don, hermanos. No sirven ni enseñan a pesar de que tienen el don. Ahora, el último principio de la interdependencia. Somos miembros del cuerpo de Cristo sin importar el don que tenemos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, la respuesta es no. No importa tu don, eres miembro del cuerpo de Cristo, hermano. Además, nos necesitamos mutuamente, no importa el don. Versículo 21, estoy nuevamente en 1 Corintios 12. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y fíjense bien en este versículo, hermanos, por favor. Ya no busquen, oigan este versículo, número 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo más débiles son los más necesarios. Miren, hermanos, una de las mayores mentiras que hemos oído, y quizás hasta la hemos repetido, es decir, nadie es necesario en la iglesia. Esa es una mentira. La enseñanza de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que todos somos necesarios. ¿Sí me oyeron bien, hermanos? Todos somos necesarios. Y es necesario, no en el sentido nada más de que estemos aquí, sino de que ejerzamos nuestro don. Que ejerzamos nuestro don para cumplir una función específica necesaria para la iglesia. Dice, aún los que parecen más débiles. Miren, se menciona el don, dice los que ayudan. Los que ayudan materialmente o con servicios personales. Si quieren un ejemplo bíblico, pues lean el capítulo 16 de Hechos, donde Lidia hospeda a Pablo y al grupo de evangelistas que iban con él. Después de que sale de la cárcel, Pablo y Silas, ¿a dónde fueron? Si ustedes ven, a casa de Lidia. Lidia los hospedó. Ese es un servicio, hermanos, y un servicio muy valioso. Nosotros hemos tenido aquí en la iglesia muchos ejemplos de hermanos que ayudan. Un hermano, por ejemplo, le ayudaba al hermano Delfino a recoger y llevar a Ramsés, uno de nuestros pastores ahora, ¿verdad? Cuando era estudiante salía muy tarde, el hermano Delfino tenía una actividad de la iglesia, no podía ir. Hubo un hermano que iba a recogerlo y lo llevaba hasta su casa. Y lo recogía en el casco de Santo Tomás y lo llevaba hasta Tlalnepantla. Y el hermano vivía aquí en la calzada de Guadalupe.
hay muchos servicios que se pueden prestar. Y ¿saben qué, hermanos? Estos servicios inspiran y dan fuerza interna a la iglesia. Otro don, exhortar, que es la capacidad verbal para animar, desafiar, consolar, también aconsejar y llamar la atención, hermanos. Pablo ejercía este don. Con Filemón lo ejerció con mucha gentileza, amabilidad, le rogó que recibiera a Onésimo. Onésimo era un siervo de Filemón que lo había robado y había huido. Cayó en la cárcel Onésimo, ahí conoció a Pablo, que estaba preso por predicar el Evangelio, se convirtió y entonces Pablo le escribe a Filemón diciendo: recíbelo, lean Filemón, van a ver la gentileza de Pablo. ¿Siempre exhortó así Pablo? No. ¿Qué le dijo a los Gálatas? Insensatos, o sea, faltos de seso. ¿Nos gusta que nos digan que no tenemos eso? Pues claro que no. Y también les dijo necios. Y era una exhortación fuerte. Entonces, hermanos, este es un don también que a veces nosotros despreciamos un poco porque decimos, nos lastima, ¿no? Siempre queremos que nos exhorten como Pablo a Filemón, pero no siempre es así, hermanos. A veces creo que nos merecemos otro tipo de exhortación. Bueno, pues Pablo lo ejerció. Son dones de los que pocas veces hablamos, y de administrar menos, y de otros dones, pero que son dones del Espíritu que algunos de ustedes tienen. Ahora, esta interdependencia pues también quiere decir que nos influimos mutuamente. Todos nos influimos, no importa el don. Dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Miren, yo pregunto, ¿para qué sirven las uñas? La primera respuesta es para rascarse. Y es cierto, hermanos, además es muy reconfortante, ¿sí? Pero las uñas tienen otras funciones. Las uñas de nuestras manos protegen las múltiples terminaciones nerviosas que tenemos en nuestros dedos. Nos ayuda a recoger objetos delgaditos, ¿verdad? A pelar las naranjas, a abotonarnos nuestra ropa. Todos aquellos que hemos perdido en alguna ocasión alguna uña por un doloroso machucón, empezamos a valorar nuestras uñas. Ahora, hay mujeres a las que se les parten, como que se les cortan las uñas, ¿verdad? Y qué molesto es eso, cómo lastima. Bueno, tienen relación con 4 glándulas pequeñísimas del tamaño de la cabeza de un alfiler, las paratiroides. ¿Dirán en qué? Bueno, pues las paratiroides nada más regulan la producción de las hormonas que ayudan a la producción del calcio y del fósforo. Las regulan. Entonces muchas mujeres que tienen problemas con sus uñas, pues probablemente, no es la única causa, ¿verdad?, tengan problemas con las paratiroides, falta de calcio. Entonces dirán, ¿tienen relación, sí o no? Y las paratiroides son importantísimas, hermanos. Cuando fallan, las uñas lo resienten y también los huesos. Y te pregunto, hermano, ¿alguna vez has pensado
¿A qué miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, dañas por tu falta de servicio? Porque no ejerces tu don. ¿Sí lo has pensado? Porque lo estamos dañando. Cuando algo falla en nuestro cuerpo, daña al cuerpo. ¿O qué miembro de la iglesia realiza la labor y por tanto es bendecido por ejercer el don que tú has recibido y no ejerces? También eso pasa. El que sirve es bendecido, hermanos. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta de que otro está supliendo nuestro servicio, como pasa en el cuerpo. Uno de los grandes problemas de la vista es que cuando falla un ojo, el otro empieza a suplirlo y muchas veces no se dan cuenta. No nos damos cuenta, hermanos. ¿Va? Después de que me operaron de la tiroide, de la retina, que la tenía desprendida y que me pusieron mi lente intraocular y no sé qué, un día me dice mi esposa, iba manejando yo en la noche, ¿y ves mejor? Y dije, pues lo supongo, ¿no? Digo, porque si manejaba antes con la retina desprendida, pues ahora yo creo que sí veo mejor, ¿no? Pero no me daba cuenta, hermanos. Y así pasa en la iglesia. A veces no nos damos cuenta. Detenemos el crecimiento espiritual, hermanos, por negarnos a ejercer nuestro don. No nuestro crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual de la iglesia, hermanos. Y bueno, pues la pregunta final es, ¿seguirás negando ejercer tu don? Y ejercer el don, también recuerden que a veces implica aceptar un puesto, hermanos. Concluyo. Miren, hermanos, yo diría que debemos dejar de pensar que la iglesia es un grupo de personas que solo nos reunimos los domingos a realizar algunas actividades religiosas. Somos el cuerpo de Cristo. Y también dejemos de compararnos a un equipo. Somos mucho más que un equipo. Somos mucho más que una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo. Somos miembros con dones para cumplir funciones para la salud, la firmeza, el crecimiento espiritual de los demás y de todo el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso, en todos los pasajes que se habla de los dones, se habla del amor. ¿Sí? Pero no del amor de la pareja, del amor en la iglesia con el uso de los dones. ¿Sí? Pero hay algunos, decía el hermano David Franco hoy en la mañana, dice, a veces pienso que algunos miembros de la iglesia se sienten prótesis, ¿sí? Que se pueden quitar. Bueno, hay otras prótesis que ya no se pueden quitar, ¿verdad? Pero de las externas, ¿verdad? Que pueden quitarse. Y algunos hermanos ni siquiera nos dan oportunidad de saludarlos. Miren, salen volados terminando el servicio. Algunos de ellos ni oportunidad nos dan de preguntarles, oye hermano, no lo he visto, ¿cómo se llama? Porque parece que huyen. La iglesia es mucho más que eso, que una reunión dominical, hermanos. Repito, somos el cuerpo de Cristo.
Y digo otra vez, por eso Pablo concluye el tratamiento de los dones, especialmente en el capítulo 12, hablando del amor. Pero no está hablando del amor de pareja, del amor de padre. Está hablando del amor del ejercicio de los dones. De eso trata el capítulo 13 de Primera de Corintios. Si verdaderamente amamos a nuestros hermanos en Cristo, debemos ejercer el don que por la gracia y soberanía de la Trinidad hemos recibido. Vamos a terminar. Nos ponemos de pie. Busquen Primera de Corintios, capítulo 13. Y con esto terminamos. Vamos a leerlo todos juntos. Voy a pedirle al pastor Luján que si nos dirige en esta lectura.